Todo comenzó en una noche sofocante de verano en la Ciudad de México. El aire acondicionado zumbaba suavemente, luchando contra el calor que se colaba por las ventanas. Yo, Lucía, estaba recostada en nuestra cama matrimonial, mirando fijamente al techo mientras escuchaba el ronquido ensordecedor de mi marido, Alejandro. Alejandro, susurré, sacudiendo suavemente su hombro. Alejandro, por favor, despierta. Él gruñó y se dio la vuelta, su ronquido apenas interrumpido. Suspiré profundamente, sintiendo como la frustración se acumulaba en mi pecho. Esta escena se había repetido noche tras noche durante meses, y mi paciencia se estaba agotando. A la mañana siguiente, con ojeras prominentes y un humor de perros, me senté en la cocina con una taza de café humeante entre mis manos. Alejandro entró, bostezando y estirándose, aparentemente ajeno a mi estado de ánimo. «Buenos días, mi amor», dijo alegremente, inclinándose para darme un beso en la mejilla. Yo me aparté ligeramente, evitando su mirada. «Buenos días», respondí secamente. Alejandro se detuvo, notando finalmente mi tono. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Otra vez no dormiste bien?» Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, el líquido oscuro salpicando los bordes. «No, Alejandro, no dormí bien. Como no he dormido bien en meses. ¿Sabes por qué? Porque tus ronquidos son insoportables». Vi cómo su rostro pasaba de la preocupación a la defensiva en cuestión de segundos. «Vamos, Lucía, no exageres. No puedo roncar tan fuerte». «Que no exagere», exclamé, mi voz elevándose. «Alejandro, tus ronquidos podrían despertar a los muertos. Es como dormir al lado de una motosierra». Él se cruzó de brazos, su postura volviéndose rígida. «Estás siendo injusta, Lucía. Todos roncamos de vez en cuando». «De vez en cuando», repetí, incrédula. «Alejandro, es cada noche. Cada maldita noche». Nos miramos fijamente por un momento, la tensión palpable en el aire. Finalmente, Alejandro suspiró y se sentó frente a mí. «Mira, Lucía», comenzó, su voz más suave ahora. «Si realmente es tan malo como dices, podemos buscar soluciones. Pero honestamente, creo que estás exagerando un poco. Tal vez sea estrés del trabajo o algo así». Sentí que la ira burbujeaba dentro de mí. ¿Cómo se atrevía a sugerir que yo estaba exagerando? Estaba a punto de lanzar una réplica mordaz cuando vi un destello en sus ojos. Era ese brillo que siempre aparecía cuando tenía una idea. «Ya sé», dijo, chasqueando los dedos. «¿Por qué no instalamos un grabador activado por voz en nuestro dormitorio?» Parpadeé, tomada por sorpresa. «¿Un grabador? ¿Para qué?» «Para grabar durante la noche», explicó, su entusiasmo creciendo. «Así podremos escuchar exactamente qué sucede. Si realmente ronco tan fuerte como dices, quedará registrado. Y si no, bueno, tal vez podamos identificar que está interrumpiendo tu sueño». Me quedé en silencio por un momento, considerando su propuesta. Por un lado, la idea de tener un dispositivo grabando nuestro dormitorio me parecía invasiva y un poco perturbadora. Por otro lado, la oportunidad de probar mi punto era tentadora. «No lo sé, Alejandro», dije finalmente. «¿No te parece un poco extraño?» Él se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. «Lucía, quiero que estemos bien. Si esto puede ayudarnos a resolver el problema, ¿no vale la pena intentarlo?» Miré nuestras manos entrelazadas, sintiendo una punzada de culpa en el estómago. Si él supiera. Alejé rápidamente ese pensamiento. «Está bien», accedí finalmente. «Podemos intentarlo». Alejandro sonrió ampliamente, levantándose para rodear la mesa y abrazarme. «Verás que todo se solucionará», dijo, besando mi frente. Esa noche, mientras Alejandro configuraba el pequeño dispositivo en nuestra mesita de noche, no pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y alivio. Nerviosismo por lo que podría captar el grabador, y alivio porque estaba segura de que solo captaría sus ronquidos. «Listo», anunció Alejandro, volviendo a la cama. «Se activará con cualquier sonido fuerte durante la noche.
me acosté, dándole la espalda. Espero que esto resuelva el problema, murmuré. Ya verás que sí, respondió él, apagando la luz. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de Alejandro volverse más profunda a medida que se dormía, no pude evitar pensar en mi secreto. El secreto que había mantenido oculto durante meses, el secreto que amenazaba con destruir todo lo que teníamos. Nunca imaginé que un simple grabador pudiera ser el catalizador de tanto caos. Pero ahí estaba, silencioso e inofensivo en apariencia, listo para capturar más de lo que Alejandro jamás podría haber anticipado. A medida que pasaban los días, noté que Alejandro se volvía más distante y pensativo. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de tristeza y algo más, sospecha, tal vez. Una noche, mientras cenábamos en silencio, no pude soportarlo más. Alejandro, dije, rompiendo el silencio. ¿Qué está pasando? Has estado actuando de manera extraña últimamente. Él me miró, sus ojos oscuros e indescifrables. No es nada, Lucía. Solo estoy cansado del trabajo. Sabía que estaba mintiendo. Podía sentirlo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía presionarlo sin revelar mis propios secretos? Si tú lo dices, respondí, volviendo a mi plato. El silencio cayó de nuevo sobre nosotros, pesado y opresivo. En ese momento, mirando a mi marido al otro lado de la mesa, sentí que un abismo se abría entre nosotros. Un abismo creado por secretos, mentiras y un pequeño dispositivo de grabación que amenazaba con exponerlo todo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré el grabador con una mezcla de temor y resignación. ¿Qué secretos revelaría? ¿Qué verdades saldría a la luz? Con un suspiro, me metí en la cama, consciente de que cada noche podría ser la última antes de que mi mundo se derrumbara. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que mi secreto permaneciera oculto un poco más. La oportunidad que tanto temía y, en cierto modo, esperaba, llegó más pronto de lo que imaginaba. Era un viernes por la tarde cuando Alejandro me dio la noticia. Lucía, tengo que ir a un evento de trabajo esta noche, me dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio. Probablemente llegue tarde, así que no me esperes despierta. Sentí una mezcla de nerviosismo y alivio recorrer mi cuerpo. Oh, está bien, respondí, tratando de mantener un tono casual. ¿De qué se trata el evento? Es una cena de negocios con unos inversionistas extranjeros, explicó, volviéndose hacia mí. Es importante para la empresa, así que no puedo faltar. Asentí, fingiendo interés mientras mi mente daba vueltas. Esta sería la primera noche que Alejandro estaría fuera desde que instalamos el grabador. La primera noche que dormiría sola en nuestra cama, con ese pequeño dispositivo como único testigo de mis acciones. Espero que te vaya bien, dije, acercándome para arreglarle el nudo de la corbata. ¿A qué hora crees que volverás? Alejandro se encogió de hombros. No estoy seguro. Puede que sea muy tarde, o incluso temprano en la mañana. Depende de cómo vaya la reunión. Mientras lo veía terminar de prepararse, sentí una creciente sensación de inquietud. ¿Debería aprovechar esta oportunidad? ¿O sería más prudente mantener las apariencias, incluso cuando nadie estaba mirando? Finalmente, Alejandro estuvo listo para irse. Se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla. Te quiero, murmuró. No te desveles, ¿de acuerdo? Yo también te quiero, respondí automáticamente, sintiendo una punzada de culpa. Ten cuidado. Con una última sonrisa, Alejandro salió de la habitación. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Y así, me quedé sola. Durante las primeras horas, me obligué a mantener una rutina normal. Cené, vi un poco de televisión, incluso intenté leer un libro. Pero todo el tiempo, era consciente del grabador en el dormitorio, esperando, silencioso pero vigilante. Alrededor de las 10 de la noche, no pude resistir más. Entré en el dormitorio y miré fijamente el pequeño dispositivo en la mesita de noche. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano hacia mi teléfono celular. Con dedos temblorosos,
Marqué un número que conocía de memoria pero que nunca había guardado en mis contactos. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Lucía, ¿eres tú?». La voz de Carlos, profunda y cálida, envió un escalofrío por mi espina dorsal. «Sí, soy yo», susurré, consciente del grabador a solo unos centímetros de distancia. «¿Está todo bien?», preguntó, la preocupación evidente en su tono. «Es raro que me llames a esta hora». Tomé una respiración profunda. «Alejandro no está en casa», dije en voz baja. «Tiene una cena de trabajo». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Carlos procesando la información, entendiendo lo que yo estaba implicando. «Lucía», comenzó, su voz ahora más seria. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sabes que es peligroso». Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. «Lo sé», respondí. «Pero te necesito, Carlos. Por favor». Otro silencio, este más largo. Finalmente, escuché un suspiro resignado. «Estaré allí en 20 minutos», dijo. «Pero Lucía, tenemos que ser cuidadosos». «Lo seremos», prometí, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. «Te espero». Colgué el teléfono y me quedé mirando el grabador. Por un momento, consideré apagarlo, eliminar cualquier evidencia de lo que estaba a punto de hacer. Pero algo me detuvo. Tal vez era la adrenalina, o tal vez una parte retorcida de mí quería ser descubierta. Los siguientes 20 minutos fueron una agonía de nervios y anticipación. Me cambié de ropa varias veces, indecisa entre algo seductor o algo más casual. Finalmente, opté por un simple camisón de seda, algo que podría pasar por ropa de dormir normal si Alejandro regresaba inesperadamente. Cuando escuché el suave golpe en la puerta, mi corazón dio un vuelco. Con pasos silenciosos, me dirigí a la entrada y abrí, encontrándome cara a cara con Carlos. Allí estaba él, alto y apuesto, con sus ojos oscuros mirándome con una mezcla de deseo y preocupación. Sin decir una palabra, entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él. «Lucía», murmuró, acercándose a mí. «¿Estás segura de esto?». En respuesta, me puse de puntillas y lo besé. Fue un beso apasionado, lleno de deseo reprimido y el peligroso sabor de lo prohibido. Carlos respondió con igual fervor, sus manos deslizándose por mi cintura, atrayéndome más cerca. Por un momento, olvidé todo. Olvidé a Alejandro, olvidé el grabador, olvidé la culpa y el miedo. Solo existíamos Carlos y yo, perdidos en nuestro propio mundo de pasión y secretos. Pero la realidad siempre encuentra una manera de irrumpir. En medio de nuestro abrazo, escuché un ruido. Me aparté bruscamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «¿Qué fue eso?», susurró Carlos, sus ojos escaneando la habitación. «No lo sé», respondí, igualmente en voz baja. «Tal vez solo el viento». Nos quedamos inmóviles por un momento, escuchando. Pero el silencio de la noche se mantuvo ininterrumpido. Lentamente, la tensión comenzó a disiparse. «Deberíamos ir al dormitorio», sugerí, tomando su mano. «Estaremos más cómodos allí». Carlos asintió, siguiéndome por el pasillo. Cuando entramos en la habitación, mi mirada se posó inmediatamente en el grabador. Estaba allí, silencioso e inofensivo en apariencia, pero sentí como si sus ojos invisibles nos estuvieran juzgando. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos, notando la dirección de mi mirada. Por un momento, consideré mentir. Pero algo en mí necesitaba compartir esta carga. «Es un grabador», admití. Alejandro lo instaló para grabar sus ronquidos. Vi la comprensión y luego la alarma cruzar el rostro de Carlos. «Lucía, esto es una locura. Si nos graba». «No lo hará», interrumpí, aunque no estaba tan segura como pretendía sonar. «Solo se activa con sonidos fuertes. Estaremos bien si somos discretos». Carlos me miró fijamente, claramente debatiendo consigo mismo. Finalmente, pareció tomar una decisión. Se acercó a mí, sus manos enmarcando mi rostro. «Te amo, Lucía», dijo en voz baja.
Pero esto es peligroso. Tal vez deberíamos. No lo dejé terminar. Lo besé de nuevo, silenciando sus dudas y las mías propias. Nos hundimos en la cama, nuestros cuerpos entrelazándose, nuestras respiraciones mezclándose en el silencio de la noche. Todo el tiempo, era consciente del grabador. Cada gemido, cada susurro, cada crujido de la cama parecía amplificado en mis oídos. Me preguntaba si estaríamos siendo lo suficientemente silenciosos, si el dispositivo captaría algo incriminatorio. Cuando todo terminó, Carlos y yo yacíamos uno al lado del otro, nuestras respiraciones agitadas poco a poco volviendo a la normalidad. El silencio de la noche parecía ensordecedor ahora, y el peso de lo que habíamos hecho comenzó a asentarse sobre mí. «Debería irme», murmuró Carlos finalmente, rompiendo el silencio. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Lo vi vestirse en silencio, cada movimiento cargado de una mezcla de satisfacción y culpa. Antes de irse, se inclinó y me dio un último beso. «Ten cuidado, Lucía», dijo. «No sé qué haría si te perdiera». Y con eso, se fue. Escuché sus pasos alejarse, la puerta principal abriéndose y cerrándose suavemente. Y una vez más, me quedé sola con mis pensamientos y el implacable grabador. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, mi mente daba vueltas. ¿Qué había grabado el dispositivo? ¿Habríamos sido lo suficientemente cuidadosos? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Alejandro cuando escuchara las grabaciones? Poco sabía yo que esa noche marcaría el comienzo del fin. Que cada susurro, cada gemido ahogado, cada crujido de la cama sería una pieza más en el rompecabezas que Alejandro estaba armando. Un rompecabezas que, una vez completado, destrozaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes a aquella noche fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Alejandro llegaba a casa, mi corazón se aceleraba, esperando ver algún indicio de que había descubierto mi infidelidad. Pero los días pasaron sin incidentes, y poco a poco, comencé a relajarme, convenciéndome de que habíamos sido lo suficientemente cautelosos. Sin embargo, no podía ignorar los cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro. Sus miradas se volvieron más largas, más intensas, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. Sus conversaciones se volvieron más cortas, más distantes. Y a veces, lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de tristeza y algo más oscuro. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, Alejandro entró sin hacer ruido. Me sobresalté al darme la vuelta y encontrarlo allí, apoyado en el marco de la puerta, observándome. «Alejandro», dije, llevándome una mano al pecho. «Me asustaste. No te oí entrar». Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron mi rostro, como si estuviera buscando algo. «Lo siento», dijo finalmente, su voz extrañamente plana. «No quería asustarte». Hubo un momento de silencio incómodo. Sentí que debía decir algo, cualquier cosa, para romper la tensión. «La cena estará lista en unos minutos», ofrecí, forzando una sonrisa. «¿Cómo estuvo tu día?» Alejandro se encogió de hombros, un gesto que parecía cargado de significado. «Interesante», respondió. «Muy revelador». Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me puso en alerta. «Oh», logré decir, tratando de mantener mi voz casual. «¿Pasó algo en el trabajo?» Él se apartó del marco de la puerta y se acercó a mí. Cada paso que daba parecía resonar en la cocina. «No exactamente», dijo. «Fue algo más personal». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Lo sabía? ¿Había escuchado las grabaciones? Traté de mantener la calma, de no dejar que el pánico se reflejara en mi rostro. «Personal», repetí, volviendo mi atención a la comida en la estufa. «¿Qué quieres decir?» Alejandro se detuvo justo detrás de mí. Podía sentir su presencia, el calor de su cuerpo, la tensión en el aire. «Lucía», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Hay algo que quieras decirme?» Me congelé. Mi mente corría, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera responder,
Alejandro continuó. Escuché las grabaciones, dijo, su voz ahora más firme. Todas ellas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El pánico que había estado conteniendo explotó en mi pecho. Me di la vuelta lentamente, enfrentando a mi marido. Su rostro era una máscara de dolor y traición. Alejandro, yo, comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? No, me cortó, levantando una mano. No quiero excusas. No quiero mentiras. Quiero la verdad, Lucía. Toda la verdad. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Lo siento, susurré. Lo siento tanto. Alejandro se alejó de mí, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Lo sientes, repitió, su voz temblando de emoción. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? No sé qué más decir, respondí, las lágrimas ahora corriendo libremente por mis mejillas. Nunca quise hacerte daño. Él se rió, un sonido amargo y sin alegría. ¿No quisiste hacerme daño? ¿Y qué creías que pasaría cuando lo descubriera, Lucía? ¿Creías que estaría feliz de saber que mi esposa se acuesta con otro hombre en nuestra cama? Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Quería explicarle, decirle que no era solo sexo, que había sentimientos involucrados. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro, su voz ahora más calmada, pero cargada de dolor. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Cerré los ojos, incapaz de enfrentar su mirada. Unos meses, admití en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, vi a Alejandro mirando por la ventana de la cocina, su postura rígida, sus puños apretados a los costados. ¿Lo amas?, preguntó, sin volverse hacia mí. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba a Carlos? Sí, sentía algo profundo por él. Pero, ¿era amor? ¿El mismo tipo de amor que sentía por Alejandro? Yo, no lo sé, respondí honestamente. Alejandro se volvió hacia mí, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Y a mí?, preguntó. ¿Me amas a mí, Lucía? Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Sí, dije, mi voz quebrada por la emoción. Te amo, Alejandro. Siempre te he amado. Él cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. Entonces, ¿por qué?, preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Era la pregunta que me había estado haciendo a mí misma durante meses. ¿Por qué había arriesgado mi matrimonio, mi vida, por una aventura? No lo sé, admití. Me sentía sola, supongo. Descuidada. Carlos me hacía sentir deseada, importante. ¿Y yo no?, preguntó Alejandro, su voz cargada de dolor y confusión. ¿No te he demostrado cada día lo mucho que te amo, lo importante que eres para mí? Sus palabras eran como puñaladas en mi corazón. Porque tenía razón. Alejandro siempre había sido un marido amoroso y atento. El problema no era él, era yo. Lo has hecho, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Siempre lo has hecho. Fui yo quien falló, Alejandro. Fui débil y egoísta. Alejandro se acercó a mí, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Por un momento, pensé que iba a abrazarme, a perdonarme. Pero se detuvo a unos pasos de distancia. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. No puedo estar aquí ahora mismo. Mi corazón se hundió. ¿A dónde vas?, pregunté, el miedo evidente en mi voz. No lo sé, respondió, dirigiéndose hacia la puerta. Pero no puedo quedarme aquí. No esta noche. Lo vi tomar sus llaves y su chaqueta. Quería detenerlo, rogarle que se quedara, que habláramos más. Pero sabía que no tenía derecho a pedirle nada en ese momento. Antes de salir, Alejandro se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Te amo, Lucía, dijo, su voz cargada de tristeza.
pero no sé si eso será suficiente ahora. Y con eso, se fue. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa vacía, un recordatorio tangible de lo que había perdido. Me derrumbé en el suelo de la cocina, los sollozos sacudiendo mi cuerpo. El olor de la cena quemándose en la estufa era un recordatorio cruel de cómo, en cuestión de minutos, toda mi vida se había desmoronado. Esa noche, acostada sola en nuestra cama, mirando el espacio vacío donde Alejandro debería estar, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había traicionado al hombre que amaba, había puesto en riesgo todo lo que teníamos, y ahora estaba pagando el precio. El grabador, ese pequeño dispositivo que había sido testigo silencioso de mi infidelidad, ahora yacía en la mesita de noche, un recordatorio constante de mis errores. Lo que había comenzado como una simple discusión sobre ronquidos se había convertido en la destrucción de mi matrimonio. Mientras las horas pasaban y Alejandro no regresaba, me pregunté si alguna vez podríamos superar esto. Si alguna vez podría recuperar su confianza, su amor. Y más importante aún, me pregunté si alguna vez podría perdonarme a mí misma. Los días que siguieron a la confrontación con Alejandro fueron una mezcla de angustia y esperanza. Cada mañana me despertaba con la ilusión de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarme a la cruel realidad de una cama vacía y un silencio ensordecedor en la casa. Alejandro regresó después de 3 días. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Cuando entró en la sala donde yo estaba sentada, esperando ansiosamente su regreso, sentí una chispa de esperanza. Tal vez podríamos hablar, tal vez podríamos arreglar las cosas. Alejandro, comencé, poniéndome de pie. Yo. Él levantó una mano, deteniendo mis palabras. No, Lucía, dijo, su voz cansada pero firme. No estoy listo para hablar. Solo vine a recoger algunas cosas. Sentí que mi corazón se hundía. ¿Te vas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Asintió, evitando mi mirada. Necesito espacio. Tiempo para pensar. Lo vi dirigirse a nuestro dormitorio, y lo seguí a una distancia prudente. Mientras lo observaba empacar una maleta, noté algo extraño. Alejandro parecía estar prestando especial atención a ciertos rincones de la habitación, mirando detrás de cuadros y en los estantes. ¿Qué estás buscando?, pregunté, la confusión evidente en mi voz. Se detuvo por un momento, su espalda tensa. Nada, respondió secamente. Pero pude ver que deslizaba algo en su bolsillo. Algo pequeño y negro. Fue entonces cuando la realidad me golpeó. No estaba buscando sus pertenencias. Estaba recogiendo dispositivos de grabación. Alejandro, dije, mi voz temblando. ¿Qué has hecho? Se volvió hacia mí, sus ojos fríos y distantes. Lo que tenía que hacer, respondió. Para protegerme. Para saber la verdad. Sentí que el pánico crecía en mi pecho. ¿Has estado espiándome?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Acaso no me diste razones para hacerlo?, replicó, su voz cargada de amargura. Necesitaba saber hasta dónde llegaba tu traición, Lucía. Me sentí mareada. La idea de que cada movimiento, cada conversación, cada momento íntimo hubiera sido grabado me hizo sentir violada y expuesta. Eso es ilegal, logré decir. Alejandro soltó una risa sin humor. ¿Y lo que tú hiciste no lo es? ¿Traicionar nuestros votos matrimoniales? No tenía respuesta para eso. Él tenía razón, por supuesto. Mi infidelidad había sido el catalizador de todo esto. Pero aún así, la idea de ser vigilada en mi propia casa me hacía sentir enferma. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Cuánto tiempo has estado grabándome? Alejandro terminó de empacar su maleta antes de responder. Desde que escuché la primera grabación, dijo. Necesitaba estar seguro. Necesitaba pruebas. ¿Pruebas para qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Se volvió hacia mí, sus ojos encontrando los míos por primera vez desde que entró en la casa. Para el divorcio, Lucía, dijo, su voz firme pero cargada de tristeza. Necesito pruebas para el divorcio. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Divorcio.
La palabra resonó en mi mente, fría y final. Alejandro, por favor, supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, puedo cambiar. Él negó con la cabeza, recogiendo su maleta. Es demasiado tarde para eso, Lucía. La confianza se rompió. Y sin confianza, no hay matrimonio. Lo vi dirigirse hacia la puerta, y sentí el impulso desesperado de detenerlo. Espera, grité, corriendo tras él. ¿Qué hay en esas grabaciones? ¿Qué has escuchado? Se detuvo en la puerta, su mano en el pomo. Por un momento, pensé que no respondería. Pero luego, con voz baja y cargada de dolor, dijo, todo, Lucía. Lo escuché todo. Cada encuentro, cada mentira, cada promesa rota. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar sus palabras. Alejandro, susurré, lo siento tanto. Él asintió lentamente. Yo también lo siento, Lucía. Siento que hayamos llegado a esto. Y con eso, se fue. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa vacía, un eco de la finalidad de nuestra separación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y paranoia. Cada rincón de la casa, cada objeto, se convirtió en un potencial dispositivo de grabación. Pasé horas buscando, encontrando pequeñas cámaras y micrófonos ocultos en lugares que nunca hubiera imaginado. Detrás de cuadros, en lámparas, incluso en el control remoto del televisor. Con cada dispositivo que encontraba, sentía una mezcla de alivio y horror. Alivio por haberlo descubierto, horror al pensar en todo lo que podría haber captado. Cada conversación telefónica con Carlos, cada momento de debilidad, cada lágrima derramada en soledad, todo había sido grabado y analizado por Alejandro. Una noche, mientras desmantelaba otro dispositivo, esta vez oculto en una planta decorativa, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Lucía, soy Carlos. Alejandro me contactó. Lo sabe todo. No puedo seguir con esto. Lo siento. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No solo había perdido a mi marido, sino también al hombre por el que había arriesgado todo. Me sentí completamente sola, atrapada en una red de mentiras y traiciones de mi propia creación. Esa noche, sentada en el suelo de la sala rodeada de dispositivos de grabación desmantelados, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, en constante paranoia, preguntándome qué más había Alejandro, qué más había grabado. Con manos temblorosas, marqué su número. Sonó varias veces antes de que su voz, fría y distante, respondiera. ¿Qué quieres, Lucía? Tomé una respiración profunda. Quiero que hablemos, dije. Cara a cara. Sin grabaciones, sin mentiras. Solo tú y yo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que colgaría. Pero finalmente, respondió. Está bien, dijo. Mañana, en el café donde tuvimos nuestra primera cita. A las 10 de la mañana. Allí estaré, prometí. Cuando colgué, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué me esperaba en esa reunión, pero sabía que era mi última oportunidad de salvar algo de los escombros de nuestro matrimonio. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en nuestra cama ahora demasiado grande y vacía, mi mirada se posó en una foto de nuestra boda en la mesita de noche. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y amor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Tomé la foto entre mis manos, trazando con mis dedos el contorno de nuestros rostros sonrientes. Lo siento, susurré a la imagen de Alejandro. Lo siento por todo. Mientras me quedaba dormida, con la foto aún en mis manos, no podía evitar preguntarme, ¿sería posible reconstruir la confianza después de tanta traición? ¿Podríamos Alejandro y yo encontrar un camino de vuelta el uno al otro? ¿O estaba nuestro amor, como los dispositivos de grabación esparcidos por la casa, irremediablemente roto? Solo el tiempo lo diría. Y mañana, en ese café lleno de recuerdos, enfrentaría las consecuencias de mis acciones y lucharía por una última oportunidad de redención.
La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, con el estómago revuelto por los nervios y la anticipación. Mientras me preparaba para mi encuentro con Alejandro, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido y en lo que estaba por venir. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo sobrio y discreto. No quería que nada distrajera a Alejandro de lo que tenía que decir. Mientras me miraba en el espejo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos cansados, rostro pálido, una sombra de la persona que solía ser. Llegué al café media hora antes de lo acordado. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de clientes madrugadores disfrutando de sus desayunos. Me senté en la misma mesa donde Alejandro y yo habíamos tenido nuestra primera cita, tantos años atrás. El recuerdo de aquella noche, llena de risas y promesas de amor eterno, me golpeó con fuerza, haciendo que las lágrimas amenazaran con brotar. A las 10 en punto, la puerta del café se abrió y Alejandro entró. Nuestras miradas se encontraron de inmediato, y sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Se veía cansado, con ojeras pronunciadas y el rostro tenso. Sin embargo, seguía siendo el hombre del que me había enamorado. Lucía, dijo a modo de saludo, sentándose frente a mí. Alejandro, respondí, mi voz apenas un susurro. Gracias por venir. Hubo un momento de silencio incómodo. Una camarera se acercó a tomar nuestro pedido, y ambos pedimos café negro. Cuando se alejó, Alejandro habló. ¿De qué querías hablar, Lucía?, preguntó, su voz neutral, pero con un deje de tensión. Tomé una respiración profunda. Era ahora o nunca. Quiero que hablemos sobre nosotros, dije. Sobre lo que pasó, sobre por qué pasó, y sobre si hay alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio. Alejandro me miró fijamente, su rostro una máscara impenetrable. ¿Crees que hay algo que salvar después de lo que hiciste? Sus palabras me dolieron, pero sabía que las merecía. No lo sé, admití. Pero quiero intentarlo. Alejandro, sé que te he lastimado de una manera imperdonable. Sé que traicioné tu confianza y nuestros votos. Pero también sé que te amo. Que siempre te he amado. Vi un destello de emoción en sus ojos, rápidamente suprimido. El amor no es suficiente, Lucía, dijo. No cuando la confianza se ha roto de esta manera. Lo sé, dije, las lágrimas comenzando a caer. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir esa confianza. Terapia de pareja, consejería individual, lo que sea. Quiero luchar por nosotros, Alejandro. Él se quedó en silencio por un momento, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, casi vulnerable. ¿Por qué lo hiciste, Lucía?, preguntó. ¿Qué te faltaba? ¿En qué fallé? Su pregunta me rompió el corazón. No fallaste en nada, Alejandro, dije con firmeza. El problema fui yo. Me sentía, no sé, perdida, supongo. Insegura. Carlos me hacía sentir deseada, importante. Pero fue un error. Un terrible error que nunca debí cometer. Alejandro asintió lentamente. ¿Y cómo sé que no volverá a pasar?, preguntó. ¿Cómo puedo confiar en ti de nuevo? Era la pregunta del millón, la que me había estado atormentando desde que todo salió a la luz. No lo sabes, admití. Y entiendo si no puedes confiar en mí ahora mismo. Pero estoy dispuesta a ganarme esa confianza de nuevo, día a día, momento a momento. Quiero demostrarte que puedes confiar en mí, que nuestro amor vale la pena luchar por él. Vi un destello de algo en los ojos de Alejandro. ¿Esperanza? ¿Duda? No podía estar segura. Pero antes de que pudiera decir algo más, él habló. Necesito tiempo, Lucía, dijo. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. No puedo tomar una decisión ahora mismo. Asentí, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. Al menos no era un no rotundo. Lo entiendo, dije. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés listo para hablar de nuevo. Alejandro se puso de pie,
dejando un billete en la mesa para pagar los cafés. Te contactaré cuando haya tomado una decisión, dijo. Lo vi alejarse, su figura perdiéndose entre la lluvia que caía afuera. Me quedé sentada en la mesa, las lágrimas mezclándose con el café frío frente a mí. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la sala con un cuaderno y un bolígrafo. Si quería salvar mi matrimonio, necesitaba un plan. Necesitaba demostrarle a Alejandro que estaba comprometida con el cambio, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reconstruir nuestra relación. Comencé a escribir, las ideas fluyendo, terapia de pareja, encontrar un terapeuta especializado en infidelidad y comprometerme a asistir regularmente. Consejería individual, trabajar en mis propios problemas de inseguridad y autoestima. Transparencia total, darle acceso a Alejandro a mis cuentas de redes sociales, correo electrónico y teléfono. Sin secretos. Cortar todo contacto con Carlos, bloquearlo en todas las plataformas y comprometerme a nunca más hablar con él. Reconstruir nuestra intimidad, planear citas regulares, momentos especiales para reconectarnos. Demostrar arrepentimiento, no solo con palabras, sino con acciones concretas que muestren cuánto lamento mis errores. Trabajar en la comunicación. Aprender a expresar mis sentimientos y necesidades de manera saludable, sin recurrir a la infidelidad. Paciencia y perseverancia. Entender que la confianza lleva tiempo en reconstruirse y estar dispuesta a esperar lo que sea necesario. Mientras escribía, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. No sería fácil, lo sabía. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero por primera vez en semanas, sentía que tenía un propósito, una dirección. Los días siguientes los pasé implementando mi plan. Me inscribí en terapia individual y comencé a buscar terapeutas de pareja con experiencia en casos de infidelidad. Borré todas las fotos y mensajes de Carlos de mi teléfono y lo bloqueé en todas las plataformas. Incluso comencé a escribir una carta a Alejandro, expresando mi arrepentimiento y mi compromiso con nuestro matrimonio. Una semana después de nuestro encuentro en el café, recibí un mensaje de Alejandro. He estado pensando mucho en nuestra conversación. Creo que estoy listo para hablar de nuevo. ¿Podemos vernos mañana? Mi corazón dio un vuelco al leer sus palabras. Era una oportunidad, pequeña pero real, de salvar nuestro matrimonio. Respondí inmediatamente, acordando lugar y hora. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré la foto de nuestra boda que seguía en mi mesita de noche. Voy a luchar por nosotros, susurré a la imagen sonriente de Alejandro. Te lo prometo. Me acosté con una mezcla de nerviosismo y determinación. Mañana sería un nuevo día, una nueva oportunidad. Y estaba lista para enfrentarlo, para luchar por mi matrimonio con todo lo que tenía. Porque al final del día, a pesar de mis errores, a pesar del dolor que había causado, seguía amando a Alejandro. Y esperaba, con todo mi corazón, que ese amor fuera suficiente para darnos una segunda oportunidad. El día que Alejandro anunció que iba a estar fuera por una semana debido a un viaje de trabajo, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, necesitaba ese tiempo para pensar, para planear cómo podría salvar nuestro matrimonio. Por otro lado, la idea de estar sola en casa, rodeada de recuerdos y culpa, me aterrorizaba. Estaré fuera hasta el próximo viernes, me dijo Alejandro mientras empacaba su maleta. Su voz era neutral, carente de la calidez que solía tener cuando hablaba conmigo. Te llamaré cuando llegue al hotel. Asentí, sin saber qué decir. Parte de mí quería abrazarlo, rogarle que no se fuera, que nos diéramos otra oportunidad. Pero sabía que necesitábamos este tiempo separados. Ten un buen viaje, logré decir finalmente. Ten cuidado. Alejandro me miró por un momento, y por un segundo pensé que vi un destello de la ternura que solía haber en sus ojos. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Gracias, respondió secamente. Y con eso, salió por la puerta. Los primeros días de su ausencia fueron un torbellino de emociones. Pasé horas sentada en nuestra cama, mirando viejos álbumes de fotos, recordando los momentos felices que habíamos compartido. Cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que había arriesgado, de lo que podría perder para siempre. A mitad de semana, recibí un mensaje de texto de Alejandro que me dejó perpleja.
Estoy organizando una pequeña reunión en casa para el viernes en la noche. Algunos amigos y familiares vendrán. Me gustaría que estuvieras allí. Me quedé mirando el mensaje, sin saber qué pensar. ¿Una reunión? ¿Ahora? ¿En medio de nuestra crisis matrimonial? No tenía sentido. Pero, ¿qué podía hacer? Si Alejandro quería esto, tal vez era una oportunidad para demostrarle que estaba comprometida con nuestro matrimonio. Respondí con un simple está bien, aquí estaré, y comencé a preparar la casa para la reunión. Limpié, organicé, incluso horneé galletas, como si de alguna manera estas acciones domésticas pudieran compensar el daño que había causado. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo modesto pero elegante. Quería lucir bien, pero no quería dar la impresión de que estaba tratando demasiado. A las 7 en punto, el timbre sonó. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta. Allí estaba Alejandro, con una expresión indescifrable en su rostro. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. «Hola», respondió él, entrando en la casa. «Los invitados llegarán pronto». Y así fue. En cuestión de minutos, nuestra casa se llenó de amigos y familiares. Vi caras conocidas, los padres de Alejandro, su hermana, algunos de nuestros amigos más cercanos. Todos parecían confundidos, lanzando miradas curiosas entre Alejandro y yo. Traté de actuar con normalidad, ofreciendo bebidas y aperitivos, haciendo pequeña charla. Pero podía sentir la tensión en el aire, la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, cuando todos estaban reunidos en la sala, Alejandro se puso de pie. El silencio cayó sobre la habitación. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz firme pero con un deje de emoción. «Sé que se están preguntando por qué los he reunido aquí hoy». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando? «Lucía y yo hemos estado pasando por un momento difícil», continuó Alejandro. «Y creo que es hora de que todos sepan la verdad». Sentí que el color abandonaba mi rostro. No podía estar haciendo esto. No aquí, no ahora, no frente a todos. «Alejandro», comencé a decir, pero él me interrumpió con una mirada. «Por favor, Lucía. Déjame terminar». Se dirigió al televisor y encendió el equipo de sonido conectado a él. Y entonces, para mi horror absoluto, escuché mi propia voz saliendo de los altavoces. «Carlos, te extraño. No puedo esperar a verte mañana». El silencio en la sala era ensordecedor. Podía sentir todas las miradas sobre mí, algunas confundidas, otras acusadoras. Quería que la tierra me tragara. Pero Alejandro no había terminado. Reprodujo grabación tras grabación, video tras video. Cada uno era una prueba irrefutable de mi infidelidad. Mis encuentros con Carlos, nuestras conversaciones telefónicas, incluso momentos íntimos que nunca pensé que alguien más vería. «Como pueden ver», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente, «Lucía ha estado teniendo una aventura. Durante meses, me ha estado engañando, mintiendo, traicionando nuestra confianza y nuestros votos matrimoniales». Lágrimas corrían por mis mejillas. Quería gritar, explicar, defenderme de alguna manera. Pero, ¿qué podía decir? Las pruebas estaban ahí, claras como el día. «Alejandro, por favor», logré decir entre sollozos. «No así. No de esta manera». Pero él continuó, implacable. «Quería que todos ustedes, nuestros amigos y familia, supieran la verdad. Quería que vieran quién es realmente Lucía, la mujer que juró amarme y serme fiel». Vi horror y decepción en los rostros de nuestros seres queridos. La madre de Alejandro lloraba silenciosamente, su padre me miraba con una mezcla de ira y disgusto. Nuestros amigos parecían no saber cómo reaccionar, algunos evitando mi mirada, otros mirándome con abierta acusación. «Lo siento», dije, mi voz apenas audible. «Lo siento tanto». Pero mis disculpas sonaban huecas, insignificantes frente a la magnitud de mi traición expuesta de manera tan pública y brutal. Alejandro se volvió hacia mí, sus ojos llenos de dolor y determinación. «Lucía, en presencia de nuestros seres queridos, quiero que sepas que esto se acabó.
nuestro matrimonio, nuestra relación, todo. Quiero el divorcio. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. Alejandro, por favor, supliqué. Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. Pero él negó con la cabeza. No hay nada que hablar, Lucía. No hay nada que solucionar. Destruiste todo lo que teníamos. Y ahora todos lo saben. Uno a uno, nuestros invitados comenzaron a irse. Algunos murmuraban palabras de consuelo a Alejandro, otros simplemente me lanzaban miradas de desaprobación al pasar. Me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme o hablar. Cuando el último invitado se fue, Alejandro se volvió hacia mí una última vez. Quiero que te vayas de esta casa esta noche, dijo, su voz fría y distante. Recoge tus cosas y vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los detalles del divorcio. Alejandro, por favor, intenté una última vez. Te amo. Cometí un error terrible, pero te amo. Por un momento, vi un destello de emoción en sus ojos. Pero rápidamente se endureció. El amor no es suficiente, Lucía. No después de esto. Adiós. Y con eso, se fue a nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé sola en la sala, rodeada de los restos de lo que alguna vez fue una vida feliz. Las fotos en las paredes, los recuerdos que habíamos acumulado juntos, todo parecía burlarse de mí ahora. Con manos temblorosas, comencé a empacar algunas de mis pertenencias. Cada objeto que tomaba era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había destruido con mis acciones. Antes de irme, me detuve frente a la puerta de nuestra habitación. Quería tocar, suplicar una última vez. Pero sabía que sería inútil. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Con el corazón roto y una maleta en la mano, salí de la que había sido mi casa, mi hogar, mi vida. No tenía idea de a dónde iría o qué haría. Solo sabía que había perdido todo lo que me importaba, y que la única persona a la que podía culpar era a mí misma. Mientras caminaba por la calle oscura, las lágrimas nublando mi visión, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había destruido no solo mi matrimonio, sino la confianza y el respeto de todos los que me importaban. La vergüenza y el arrepentimiento me consumían. ¿Cómo pude ser tan egoísta? ¿Cómo pude arriesgar todo por una aventura? Las preguntas giraban en mi mente, sin respuesta. Esa noche, mientras me registraba en un hotel barato, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cometido un error imperdonable, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. La venganza de Alejandro había sido cruel, sí, pero no podía culparlo. Yo había sembrado las semillas de nuestra destrucción. Y ahora, sola y perdida, tendría que encontrar una manera de vivir con lo que había hecho. Los días que siguieron a aquella noche fatídica se fundieron en una bruma de dolor y arrepentimiento. Me encontré vagando por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Cada esquina, cada parque, cada cafetería me traía recuerdos de mi vida con Alejandro, una vida que ahora parecía tan lejana y ajena. Una semana después de la revelación pública de mi infidelidad, recibí un correo electrónico del abogado de Alejandro. Las palabras frías y formales detallaban los términos del divorcio que Alejandro proponía. Leí cada línea con un nudo en la garganta, cada palabra era un recordatorio más de lo que había perdido. Decidí buscar mi propio abogado, no para pelear contra Alejandro, sino para asegurarme de que todo se manejara de manera justa y legal. Cuando me reuní con la abogada, una mujer de mediana edad llamada Elena, me sorprendió su actitud comprensiva. Lucía, me dijo después de escuchar mi historia, lo que hiciste estuvo mal, no hay duda de eso. Pero la forma en que Alejandro manejó la situación también fue incorrecta. Grabar conversaciones privadas sin consentimiento es ilegal. Sus palabras me dieron una pausa. No había considerado ese aspecto de la situación. Pero rápidamente alejé cualquier pensamiento de usar eso a mi favor. No quiero pelear, le dije a Elena. Solo quiero que esto termine de la manera más rápida y menos dolorosa posible. Elena asintió, comprensiva. Entiendo.
Revisaremos los términos propuestos por Alejandro y nos aseguraremos de que sean justos para ti. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El proceso de divorcio avanzaba, frío e implacable como una máquina bien engrasada. Cada documento que firmaba, cada acuerdo al que llegábamos, era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Durante este tiempo, intenté varias veces contactar a Alejandro. Quería disculparme una vez más, explicarle, tal vez encontrar algún tipo de cierre. Pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz, mis mensajes quedaban sin respuesta. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde Alejandro y yo solíamos pasear los domingos, me encontré con su hermana, Mariana. Por un momento, consideré dar la vuelta y evitarla, pero ella me vio antes de que pudiera escapar. Lucía, dijo, su voz una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. Lástima, tal vez. Hola, Mariana, respondí, sintiendo como el rubor subía a mis mejillas. ¿Cómo estás? Ella me miró por un largo momento antes de responder. Estoy bien. Alejandro, bueno, él está tratando de seguir adelante. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Alejandro estaba siguiendo adelante. Sin mí. Me alegro, logré decir, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Yo, lo siento mucho, Mariana. Por todo. Mariana suspiró, sentándose en un banco cercano. Después de un momento de duda, me senté junto a ella. Sabes, Lucía, comenzó, su voz suave pero firme, siempre te consideré como una hermana. Lo que hiciste nos lastimó a todos. No solo a Alejandro. Sentí las lágrimas formarse en mis ojos. Lo sé, susurré. Y no hay un día que no me arrepienta de ello. Mariana me miró, y por primera vez vi un atisbo de la calidez que solía haber en sus ojos cuando me miraba. El arrepentimiento es un buen primer paso, dijo. Pero no es suficiente. Tienes que aprender de esto, Lucía. Tienes que ser mejor. Sus palabras resonaron en mí de una manera que ninguna otra lo había hecho desde que todo explotó. Tenía razón. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Necesitaba cambiar, crecer, ser mejor. Gracias, Mariana, dije, limpiando una lágrima de mi mejilla. Yo voy a intentarlo. Ella asintió, poniéndose de pie. Espero que lo hagas, Lucía. Por tu bien. Y con eso, se fue, dejándome sola con mis pensamientos y una nueva determinación. Los meses siguientes fueron un periodo de introspección y crecimiento personal. Comencé a ir a terapia, enfrentando no solo mi infidelidad, sino los problemas subyacentes que me habían llevado a tomar esas decisiones destructivas. Aprendí sobre mis inseguridades, mis miedos, mis patrones de comportamiento autodestructivos. El proceso de divorcio finalmente llegó a su fin un frío día de invierno. Cuando firmé los papeles finales, sentí una mezcla de tristeza y, sorprendentemente, alivio. Era el fin de un capítulo doloroso de mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, mirando por la ventana la ciudad iluminada, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había perdido tanto, mi esposo, mi hogar, el respeto de mis amigos y familia. Pero también había ganado algo, una comprensión más profunda de mí misma y la determinación de ser mejor. Tomé mi diario, algo que había comenzado a hacer como parte de mi terapia, y comencé a escribir. Hoy se firmó el divorcio. Oficialmente, ya no soy la esposa de Alejandro. Es extraño cómo un par de firmas en un papel pueden cambiar tanto. Pero la verdad es que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, el día que decidí traicionar su confianza. He aprendido mucho en estos meses. Sobre mí misma, sobre el amor, sobre la confianza. Aprendí que el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto, honestidad y compromiso. Aprendí que la confianza es como un cristal, una vez roto, nunca vuelve a ser el mismo. Alejandro tenía razón en estar enojado, en querer el divorcio. Su método de exponerme frente a todos fue cruel, sí, pero ¿acaso mi traición no lo fue más? He tenido que aceptar que mis acciones tuvieron consecuencias, y que debo vivir con ellas.
Pero también he aprendido que, aunque no puedo cambiar el pasado, puedo aprender de él. Puedo usar esta experiencia dolorosa como un catalizador para el cambio y el crecimiento. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día podré perdonarme completamente por lo que hice. Pero sé que voy a intentarlo. Voy a trabajar cada día para ser una mejor versión de mí misma. Para ser alguien en quien se pueda confiar, alguien que valora y respeta el amor y la confianza de los demás. A Alejandro, aunque nunca leerá estas palabras, lo siento. Desde el fondo de mi corazón, lo siento. Espero que encuentres la felicidad que mereces, la felicidad que yo no supe darte. Y a mí misma, este es un nuevo comienzo. No será fácil, habrá días difíciles. Pero prometo no rendirme. Prometo seguir adelante, aprender, crecer y, algún día, tal vez, amar de nuevo. Esta vez, de la manera correcta. Cerré el diario, sintiendo una mezcla de emociones, tristeza por lo perdido, pero también esperanza por lo que podría venir. Miré una última vez la foto de mi boda que aún conservaba en mi mesita de noche. Con un suspiro, la guardé en un cajón. Era tiempo de mirar hacia adelante. Me acosté esa noche con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante sería difícil. Reconstruir mi vida, mi autoestima, mis relaciones, todo sería un desafío. Pero por primera vez en meses, sentí que estaba lista para enfrentarlo. El futuro era incierto, pero ya no me aterrorizaba. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que nuestros errores no nos definen, sino lo que hacemos después de cometerlos. Y yo estaba decidida a hacer que mis acciones futuras compensaran, de alguna manera, los errores del pasado. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. Mañana sería un nuevo día, el primero del resto de mi vida. Y estaba lista para vivirlo, con todas sus alegrías y desafíos.